Shalom, bendiciones a todos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. El versículo 4 vamos a leer. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y esto dice en Isaías 14:1, dice así: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Muy bien, podemos ver que la familia de Dios, gloria al Señor, es su pueblo Israel. Y por supuesto dice que la familia, que se juntarán los extranjeros, sí, a Jacob, o sea, a Israel. Entonces nosotros nos juntaremos, nosotros nunca Dios nunca nos vio como una iglesia, sí, o como una quejilá, una congregación separada de Israel. Para nada, en absoluto. ¿Hemos aprendido esto como una teología de reemplazo? Sí, lo hemos aprendido, lo hemos estudiado en un conocimiento erróneo de las escrituras, porque hemos estudiado que Israel reemplazó a los gentiles, la iglesia de los gentiles reemplazó a Israel. Y esto no es así. Las escrituras nos enseñan, ¿sí? Y realmente esto no es así. Las escrituras dicen que los extranjeros se unirán a la familia de Jacob. Y vamos a ver un poquito más, ¿sí?, de esto en Mateos. Vamos a ver, porque el Señor dice que Él ha venido, ¿sí?, por un pueblo especial, ¿sí?, por un pueblo elegido, gloria al Señor. Y podemos ver aquí en Mateos 10, 5 y 6, dice así: a estos 12 envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es muy interesante, porque el Señor dijo que Él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, en este tiempo podemos ver que la restauración de Israel ya se está dando, ¿sí? Esto ya hemos estudiado cuando estudiamos el libro de Oseas, y vimos que según los tiempos bíblicos, la restauración se viene dando después del 2000, ¿sí?, la restauración de Israel. Entonces el Señor dice que Él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No obstante, la misericordia de Dios alcanza al mundo entero. Por eso es que muchos, ¿sí?, muchos serán injertados, ¿sí?, a la familia como extranjeros, ¿sí?, no como aquellos que se gentilizaron, ¿sí?, y son Israel. Esto es muy interesante. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? Las que oyen su voz y le siguen. Entonces, aquí es justamente que entendemos que no todo el mundo, ¿sí?, del pueblo de Adonai, nuestro Elohim, va a escuchar la Torah de Dios. No todos van a querer la Torah, no todos van a aceptar la Torah, porque el Señor dijo: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? ¿Quién es Israel? La novia, ¿sí? Entonces acá entramos nuevamente en una situación nuevamente muy, ¿cómo te puedo decir?, controversial, de lo que tiene que ver, sí, con el sistema religioso cristiano, sí, que dice que la novia es la iglesia. Sí, yo reconozco que la novia es la iglesia, pero la iglesia injertada en el olivo verde, sí, esa es la novia. Si la iglesia dice que no tiene nada que ver con Israel, que no tiene nada que ver con la Torah, que no tiene nada que ver con los mandamientos, que es salva por gracia y por fe, y que está bien, eso sí, somos salvos por gracia y por fe, pero que no debemos hacer más nada, no es la novia, sí son salvos. Entonces acá entendemos que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Entonces, ¿quién es la novia? Israel. ¿Con quién hizo un nuevo pacto? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. No obstante, van a venir muchos de las naciones, ¿sí?, extranjeros, que se unirán, y esto no quiere decir que sean la novia, se unirán y serán salvos. Por eso la palabra dice, ¿sí?, que en las bodas estaba la novia y estaban los invitados. Esto es muy interesante poder comprender esto, ¿sí?, para ya sacarnos un poquito toda
aquella situación, sí, que tenemos contra, muchas veces que hemos tenido, sí, por este espíritu antisemita, sí, que se tuvo por mucho tiempo y que inclusive muchos hijos de Dios, siendo hijos de Dios, reconociendo ser hijo de Dios, se reconocen como hijos de Dios, perdón, no aceptan a su pueblo, sí, como realmente el Padre nos ha mandado. En Mateo 15, 21 al 27 dice así. Aquí podemos ver también la historia de la mujer, ¿sí? La mujer sirofenicia, ¿sí? Entonces, saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no era enviado hasta ese momento, sí, gloria al Señor, no podía el Señor... no estaba permitido aún que el Señor alcance todavía a los extranjeros de esa manera, pero por la misericordia de Dios que es grande, ¿sí? Y por la fe de la mujer, oiga lo que sucedió. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es muy importante porque esta mujer reconocía verdaderamente que pertenecía a un pueblo que estaba realmente maldecido, ¿verdad? Por Dios, y que debía servir, sí, al pueblo de Sem, de los descendientes de Abraham. Entonces aquí justamente podemos ver que a los gentiles no se los llama ovejas perdidas, ¿sí? De la casa de Israel. Nosotros podemos ser llamados ovejas, sí, por supuesto, porque la casa de Israel fue mezclada entre los gentiles. Aquellos que escuchamos la voz del Señor, sí, escuchamos su voz. ¿Qué es escuchar su voz? Guardar sus mandamientos, guardar su Torah. Eso es escuchar su voz, sí. Entonces escuchamos su voz, venimos a Él, sí, y Él nos reconoce, gloria al Señor, que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué maravilloso, gloria al Señor. No obstante, todos los extranjeros que se unen al pueblo, ¿sí?, serán salvos. ¿Por qué? Por fe, porque no es cuestión de la Torah, es cuestión de fe, ¿sí?, y de gracia. La salvación es otro asunto. Entonces, esto es una cosa que nunca se miró desde este punto, ¿verdad? La salvación y la novia son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, no obstante, los dos serán salvos, ¿verdad? Juan 12:12 dice así. Gloria al Señor. Vamos a ver Juan 12. Dice Juan 12 al 15, dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y esto es muy interesante, quiero que lo veamos, porque ya hemos visto cuando estudiamos también el libro de Oseas, es muy importante. Si realmente te interesa ver el libro de Oseas, lo tengo ahí en la página de YouTube, ¿sí? Como Valeria Berbergi me encontrás, ahí está el libro de Oseas, sí, todo lo que tiene que ver con el estudio del libro de Oseas. Y pudimos ver ahí también, gloria al Señor, por qué el Señor entra, ¿sí?, montado sobre un pollino de asna, ¿sí? Y esto la palabra nos revela y es muy interesante porque la Torá es importante que podamos estudiarla para entender la palabra del Señor. Es por eso que hemos sacado de contexto las escrituras, porque no hemos considerado la Torá o el antiguo pacto en otro momento. Oiga lo que dice Éxodo 34:19, ¿sí? 19 al 20 dice así. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, oiga lo que dice, si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces usted dirá, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver
que el Padre nos traiga este mandamiento, ¿sí? O a nuestros hermanos en el Antiguo Pacto, este mandamiento en la Torá. Redimirás, em, dice, todo primer nacido, ¿sí? De tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero el asno se redime con un cordero. Y esto es muy interesante. Entonces, ¿por qué Osea nos revela el profeta Osea nos revela este misterio para nosotros que no podemos comprender sin entender la Torá y los profetas? Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. ¿Por qué? Porque todo lo que dicen los profetas se cumplirá y lo que dice la Torá, por supuesto, también. Entonces en Osea 8:8-12 dice así, dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Pero ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Gloria al Señor. Tenemos hasta el 12, ¿sí? Dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos a un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, dice, le escribí la grandeza de mi ley, de mi Torá, y fueron tenidas por cosa extraña. Oiga lo que le pasó a Efraín, ¿sí? ¿Quién es Efraín? ¿Sí? El que iba a reinar sobre multitudes de naciones, que Pablo dijo, ¿sí? Hasta que entre en la plenitud de los gentiles, que es lo mismo que multitud de naciones. ¿Quién es Efraín? El hijo de José que adoptó Jacob. Esto tiene mucha conexión y es muy importante. Lo estudiamos en el libro de Oseas. Entonces, aquí podemos encontrar en el versículo 9 del capítulo 8 de Oseas, que dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo, Efraín con salario alquiló amante. Entonces, ¿qué pasó con Efraín? O podemos encontrar al reino del norte como Efraín, como el reino del norte, como la casa de Israel o como la casa de José, podemos encontrar en las escrituras. Acá lo encontramos como Efraín. Entonces, ¿qué pasó con Efraín? Que Efraín o el reino del norte pasó a ser asno montés. Entonces, ¿qué dice la Torá? Que esto es tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice la Torá? Que el asno se debe redimir con un cordero, o si no, realmente iba a ser muerto. Entonces, ¿qué sucedió? Viene el Señor a redimir a su pueblo, a Israel. Él, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a redimir a Israel, que pasó a ser asno. Entonces, ¿cómo entra el Señor a Jerusalén? Sobre un pollizno, sí, gloria al Señor, como ya leíamos, sobre un pollizno de asno. Entonces, entra el Señor, gloria al Padre, Él que es el Cordero montado sobre el pollino, ¿sí? Para redimir. De esta manera nos redimió, ¿sí? Gloria al Señor, para que no muramos nosotros en el desierto, ¿sí? En el mundo. Qué maravilloso. La misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Gloria al Señor. En San Juan 14, 17, 12, 14 al 17 dice así. San Juan 12, 14 al 17 dice allí, así. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no les entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Gloria al Señor. Se las habían hecho, ¿sí? Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos. Muy bien, ellos cuando vieron entrar, ¿sí? Al Señor sobre un pollino de asno, ¿sí? De asna, realmente no entendieron, ¿sí? Como nosotros de repente abríamos las escrituras en otro tiempo y no entendíamos esto. Entonces, cuando el Señor fue glorificado, ¿sí? Que lo vieron ascender a los cielos, ¿sí? Ellos se acordaron de las escrituras, ¿sí? Recordaron las escrituras y pudieron comprender que era necesario que Él entrara a Jerusalén sobre un
sobre un pollino de asna, realmente él que era el cordero que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! 18-19 del mismo capítulo 12 dice así: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Gloria al Señor. En el 20 y 25 al 25 dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Yeshua. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya estaba el Señor, el Padre, abriendo los ojos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, porque esto fue antes de Pesa, ¿verdad? Cuando él entró justamente en la entrada triunfal en Jerusalén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Era necesario que Yeshua muriera, ¿sí? Y resucitara. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto, para así redimir a justamente el asno, ¿sí? Que estaba entre las naciones, y traerlo, ¿sí? Y comprarlo para que sean sus ovejas. Gloria al Señor. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Y esto es lo que yo siempre hablo, y para mí es muy importante el ministerio. Hay muchas mujeres, por supuesto hombres también, hay muchas mujeres que tienen ministerios poderosísimos de parte de Dios y están silenciadas, están detenidas, están dormidas, están quedadas. Y el Padre dice: el que me sirve, dice el Señor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Y los seres humanos, generalmente nos gusta, ¿verdad?, la honra, porque la honra es algo bueno sobre el ser humano, ¿verdad? Pero qué mejor que nos honre el Padre, porque Él nos va a honrar y su honra es eterna. Gloria al Señor. En Hechos 9, vamos al libro de Hechos, podemos ver cómo las Escrituras nos dan, respalda, ¿sí?, lo que el libro de Apocalipsis viene hablando. Hechos 9, 15 al 16 dice así. 9, 15 al 16. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Y acá dice: y de los hijos de Israel, ¿sí? Acá tenemos justamente, ¿sí?, una I, ¿sí? Dice: mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y acá es muy interesante, porque en realidad esta I, ¿sí?, es no es una preposición, ¿sí?, no una conjunción, sino una preposición, ¿sí?, que significa ambos, ¿sí? Acá no es la misma I, en el griego esto es muy interesante, no es la misma I anterior, ¿sí?, de la que encontramos anterior, cuando dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y dice, ambos, ¿sí? Ahí va T en griego, ¿sí? Ambos, no es y, sino ambos. Ambos de los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los gentiles, sí, que se gentilizaron, y de los reyes. Esto es muy interesante, gloria al Señor, poder comprender. Y en el versículo, eso podemos encontrar en el versículo 15. En el 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al Señor. En Primera de Pedro, estoy yendo un poquito acelerada esta parte, porque es del programa anterior que teníamos que dar una conclusión, y ya comenzamos el versículo 7. Primera de Pedro 1, 1, 2 dice así: Pedro, apóstol de Yeshua, a los
expatriados, ¿sí?, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz os han sido multiplicados. Esto es muy interesante, gloria al Señor, porque podemos ver a quién fue dirigido, ¿sí?, el Evangelio de Pedro. Gloria al Señor. En el versículo capítulo 2, 9 y 10 dice: mas vosotros, ¿quiénes? Los expatriados, ¿sí? Oiga lo que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, ¿sí? Aquí cuando nosotros vimos ya el libro de Oseas, vimos que el Señor le dijo: ponle por nombre lo a mí, ¿sí? Porque no son mi pueblo. Entonces acá Pedro, hablando de la profecía de Oseas, dice: vosotros que en otro tiempo eran lo a mí, no eran mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿sí?, Israel, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ¿sí? Acá entendemos lo ruama, ¿sí?, que dice el otro nombre que le mandó poner a la hija de Oseas fue lo ruama, ¿sí?, sin misericordia. Pedro dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A quién le hablaba Oseas? Al pueblo de Israel del reino del norte, ¿sí?, que se perdió, porque leíamos justamente, anteriormente leíamos, que dice: les mostré la grandeza de mi Torá y lo tuvieron como cosa extraña. Y es verdad, hoy en día se habla de la Torá. ¿Y qué es la Torá? ¿Y por qué tenemos que guardar el Shabbat? No, eso no es nuestro, es de los judíos. Porque no entendemos por qué los judíos, nuestros hermanos, los judíos del reino del sur, sí volvieron después de los 70 años en el cautiverio de Babilonia. Ellos sí volvieron a la tierra y tienen la Torah hasta el día de hoy. No obstante, muchos de ellos no aceptan todavía a nuestro Señor Yeshua. Pero ese es un tema que realmente lo vamos a hablar ahora en Apocalipsis, ¿sí? En el versículo siguiente. Entonces podemos ver justamente que el reino del norte no volvió, ¿sí? Pasó los 390 años que tenían que ir cautivo y no volvieron, ¿sí? No volvieron y se multiplicó el pecado. Por eso es que ellos volvieron después del 2000 y la escritura nos muestra, ya hemos estudiado, gloria al Señor. Entonces, Pedro está hablando justamente de lo expatriado, de los que estaba hablando Oseas cuando profetizó sobre los hijos de Israel que se gentilizaron en las naciones. Vamos a ver ahí justamente Oseas, ¿sí? Hablando de Oseas, vamos a ver el libro de Oseas, gloria al Señor. Oseas 1, 9 al 11. Dice así justamente: palabra de Yahweh que vino a Oseas hijo de Beeri en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el 10, ¿verdad? Dice: y le dijo Yahweh: ponle por nombre Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Justamente esparcidos, ¿sí? Los que estaban en otros lugares, los que fueron esparcidos, los que fueron llevados a distintas naciones o ciudades y perdieron su identidad. Entonces le dice: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y esto fue lo que sucedió. Entonces ellos no quisieron oír a los profetas, no quisieron oír al Señor, no quisieron la Torá de Dios. Entonces dijo el Señor: lo tendré por
realmente sin misericordia, sí, los dejaré del todo, ¿sí? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto sucedió en el tiempo que Israel se rebeló totalmente del Señor, justamente de la palabra del Señor. Cuando viene Yeshua, Él viene a buscar a esas ovejas perdidas, a esas ovejas que nunca volvieron, ¿sí? Entonces dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ¿sí? Vosotros no sois, justamente como ya leíamos allá arriba, ¿sí? Leíamos en el versículo 5, ¿sí? En el 9 leíamos que dice, ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois pueblo mío, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, en el versículo 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ¿sí? Donde le fue dicho Lo-amí, ¿sí? Oiga, qué interesante. Dice, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe. ¿Quién es ese? Yeshua. Y subirán, dice, gloria al Señor, de la tierra, porque el día de Jezreel, de los esparcidos, será grande. Gloria al Señor, qué maravilloso. En Isaías 56. Oye, vamos a conectar con Isaías 14:1 que ya vimos y con Primera de Pedro 1:1. Oiga lo que dice. Dice así, Isaías 56:2 al 8 dice así. Bienaventurado el varón que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guardan sus días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La Torá. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh, a todos los que guardan el día de reposo para no profanar y abracen mi pacto, les diré al monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, dice, porque mía será porque mi casa, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esto es muy interesante porque dice el versículo 3, dice, y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Y vengo y hablo la Torah, o vienes tú y hablas la Torah a alguien, Dios te reveló, y te dice, no, eso no es para nosotros. Dice la palabra, el extranjero que no diga, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. No, no diga eso, porque Yahweh nunca lo apartó de su pueblo. Yahweh los trajo también a los extranjeros. Por eso leíamos en el capítulo 14:1, ¿sí? Leíamos también de Isaías, dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a los que se unieren, y a ellos se unirán, extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, se unirán los extranjeros. Entonces, Isaías vuelve y repite en el 56, dice, que los extranjeros nos digan que Yahweh nos apartará de su pueblo. No, 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 en absoluto, porque Yahweh nunca ha pensado eso ni ha salido del corazón de Yahweh. Eso es una teología de reemplazo a Israel, y eso es una mentira. No es verdad. La iglesia nunca reemplazó a Israel, ¿sí? La iglesia es Israel si es injertada en el olivo verde. Ahora, si la iglesia no quiere ser injertada en el olivo verde, no quiere guardar el pacto de Dios, bueno, ese es otro asunto, pero no significa que haya reemplazado a Israel, porque las escrituras no nos dicen eso. Y en primera de Pedro,
porque dice justamente que todavía congregará a los dispersos, dice Isaías, y en primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Yeshua, a los esparcidos, ¿sí?, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y justamente lo que hemos leído, que Isaías está también diciendo lo mismo. Gloria al Señor. En Isaías, recién lo leíamos, vamos nuevamente para poder reafirmar, gloria al Señor. Eso dice justamente, gloria al Señor, dice, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh. El que reúne a los dispersos, ¿sí?, a los esparcidos, ¿sí?, de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los congregados? Los que estaban al pie del monte Sinaí, gloria al Señor, donde nace la Kehilá, la congregación de Yahweh, que no nació justamente en Pentecostés, como hemos aprendido, sino que nació al monte a los pies del monte. Apocalipsis 17:14 dice así, dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Oiga lo que dice la palabra, ¿sí? Pelearán el Cordero, pelearán contra el Señor, pelearán contra su Torah, contra su ley, contra su mandamiento, ¿sí? Porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, los que oímos su voz y le seguimos, somos llamados, somos elegidos, y no solamente somos llamados y elegidos, somos fieles. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 7, ¿sí?, de Apocalipsis. Vamos a avanzar, gloria al Señor. En el versículo 7 dice así, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes, que la palabra nos enseña, dice, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá. Muy bien. Hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor venía, que llevaba a su iglesia, ¿sí? Y que no nos íbamos a enterar nada. No, es un evento, va a ser un evento extraordinario, va a ser un evento nunca visto antes, por supuesto. Va a ser, todo ojo lo verá. ¿Quién lo verá? Los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que les traspasaron? Ahora vamos a ver por medio de las escrituras, es el reino del sur, ¿verdad? Lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, todo lo verán, gloria al Señor. Podemos ver primeramente Daniel, ¿sí? Vamos a ver Daniel, lo que dice sobre, justamente sobre esta profecía de Apocalipsis, ¿sí? Por eso el Señor dijo, vuelvo y repito, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplir. Él vino a cumplir todo lo que dice la Torá y los profetas. Nada se puede sacar de contexto, porque el Señor vino a cumplir todo y cada una de las cosas que dijeron los profetas y que dice la Torá de Dios. Daniel 7:9 al 12 dice así, gloria al Señor, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Hasta el 12, ¿sí? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado, dice, a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces aquí podemos ver la visión, ¿sí?, que tiene Daniel justamente con respecto a el anciano de días y el juez, que es justamente que permitió, dice, en el versículo 10, dice, y millones de millones asistían delante de él.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Aquí podemos ver, dice que a este anciano, ¿sí? Cuyo vestido era como la nieve, dice, y el pelo de su cabeza como lana, ¿sí? Justamente a este se le fue dado, ¿sí? Dominio, gloria y reino. Vamos un poquito a ver lo que está justamente, lo que están los discípulos. Hechos 1, 9, 11. Dice así. De 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él ciertamente vendrá y esto será un evento maravilloso que todo linaje de la tierra lo verá, ¿sí? Y lo que le traspasaron lo verán, gloria al Señor. Y por supuesto, así como Él se fue, que los discípulos vieron como Él se fue, así también lo verán cuando Él venga. Qué maravilloso, gloria al Señor. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, ¿sí? Ya vamos a ver, porque justamente nos dice que a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Vamos a ver en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice así. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí está, justamente nos habla, ¿sí? El profeta Zacarías nos habla a quiénes fueron los que traspasaron, a quién le traspasaron. Entonces dice el Señor por boca de Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Sí, salvación, dice, gracia y oración, salvación derramará sobre ellos. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Él es el primogénito de entre los muertos, como ya vimos en el programa anterior. En Mateo 24:30, gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo esto un poquito para poder dar un buen, un buen desarrollo. Gloria al Señor. Mateos 24:30 dice así. 30 al 31 dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto será un evento que todo ojo lo verá. Siempre nos han enseñado, ¿sí? En otro tiempo, que esto iba a ser un evento escondido. No, no, no. Es un evento, dice, donde todo ojo lo verá, donde lo verán todas las tribus, ¿sí? De la tierra, lo verán lo que los traspasaron, lo verán todos los linajes. Primera de Tesalonicense, ¿sí? Primera de Tesalonicense. Gloria al Señor. Justamente en Tesalonicense encontramos este evento, ¿sí? De la venida del Señor, gloria al Padre. En 1 Tesalonicense 4:13 dice así, 4:13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? No podemos ignorar los tiempos, ¿sí?
acerca, sí, de los que duermen, no podemos ignorar, ¿sí? Porque los que durmieron en Cristo ciertamente resucitarán, dice la palabra del Señor, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién es el que no tiene esperanza? El que, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Se va, Dios permite que se vaya su ser querido y no lo soporta. Y muchas personas hasta se han quitado la vida por esta situación. ¿Por qué? Porque no soportan la situación, porque no tienen esperanza. Oiga lo que dice el Padre. Tú y yo tenemos esperanza, ¿sí? Y es importante que el que no tiene aún esta esperanza que es Cristo, lo pueda recibir, porque Cristo está esperándote con los brazos abiertos y Cristo siempre está recibiendo al que quiere venir a Él. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? Los que duermen ciertamente resucitarán, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él, ¿sí? Hay algunos que durmieron sin él, que no lo quisieron y lo rechazaron. Y se le presentó el plan de salvación y se negaron, no quisieron a Jesús. Bueno, esos son los que durmieron sin él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces podemos ver por qué hay un hijo de hombre en la presencia del rey que recibe adoración, ¿sí? Porque Isaías dice que el Creador no comparte su gloria. Entonces podemos ver que en la presencia del Padre hay uno que recibe adoración. Hay uno que recibe, gloria al Señor, que recibe gloria. Entonces vamos a ver en Isaías 42:8, porque justamente lo que nos dice. Isaías 42:8. ¿Qué está sucediendo? Isaías 42:8 dice así. Gloria al Señor. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. El Padre no da la gloria a nadie. Por eso es que nosotros cuando confiamos en el Señor, por ejemplo, ¿sí? Hago paréntesis para que me puedas entender de lo que te estoy hablando. Hay personas que vienen al Señor, nosotros, en mi caso que tengo una congregación y mi esposo la dirige, ¿verdad? Viene una persona al Señor y pide oración y Dios comienza a hacer la obra, ¿sí? Se ministra en la persona y Dios comienza a hacer la obra. Entonces la persona va y busca el socorro porque no tiene fe de creer que Dios lo va a hacer, busca el socorro en agorero, en hechicero, lo que sea, en otras cosas. ¿Y qué sucede? La gloria de Dios no puede obrar porque Él no comparte su gloria. No obstante, Él muchas veces lo hace igual, pero yo he visto situaciones que Dios dijo, no comparto mi gloria, no lo haré porque le va a dar gloria a escultura, a imagen. El hombre tiene, el hombre hablando de gloria, y nosotros los hijos de darle gloria. Sabemos que Él vive y que Él darle gloria. Sabemos que Él vive y que Él... Entonces, que es Yahweh, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces es aquí que podemos entender que Yeshua es Yahweh o Jesús es Jehová. Son nombres transliterados, ¿verdad? Pero el nombre en hebreo, sí, Yuhei Bajei y Yeshua, ¿sí? Entonces Yuhei Bajei es el Padre, ¿sí? O Jehová, ¿sí? Como fue transliterado. Entonces podemos ver que Él es, ¿sí? Yeshua es Yahweh o Yahweh es Yeshua, gloria al Señor. Qué interesante porque pues, las escrituras nos muestran y vamos a ver. Primeramente vamos a leer Zacarías nuevamente del 8 al 10. Vamos a Zacarías nuevamente del 8 al 10. Gloria al Señor. Y ahí podemos ver Zacarías 12, ¿sí? 12 del 8 al 10.
Dice así: en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será, dice, como David en la casa de David como Dios, y la casa de David como Dios. Como el ángel de Yahweh del día, yo procuraré de gracia y de oración sobre los moradores de Jerusalén, y mirarán al que traspasaron y llorarán, como el que llora por el unigénito, afligiéndose, como por quien se aflige, como dice, quien se aflige por el unigénito. 1:8 dice: soy... Gloria al Señor. Bueno, ahí estábamos justamente hablando del versículo 7, ¿verdad? He aquí que vienen con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Muy bien. Y en el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá me quiero detener porque esta traducción del alfa y la omega es una traducción que no tiene profundidad. Podemos decir, bueno, él es el fin, él es el principio y el fin, nada más. Pero cuando nosotros entramos en las escrituras originales, ¿sí? Sabiendo que nuestros hermanos, ¿sí? Tanto Juan, el apóstol Juan, era un israelita, sí, podemos entender que estaban hablando y estaban entendiendo todo el plan de salvación conforme a la cultura, conforme a la fe, sí, conforme al llamado de Yahshua, de Yahweh para con Israel. Entonces dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es como decir, el alfa y la omega es como decir, bueno, es el principio y el fin del alfabeto, ¿sí? En el caso de nosotros es como si fuera la A y la Z, ¿sí? Él es la A y la Z, una cosa así, el alfa y la omega, ¿sí? Ahora bien, el alfabeto hebreo, ¿sí? El principio y el fin es el Aleph Tav, ¿sí? El Aleph Tav. Y acá vamos a ver algo muy interesante, porque en Génesis nos habla del Aleph Tav. Vamos a ver en Génesis, gloria al Señor. Génesis 1:1 dice así. Vamos a ver en Génesis 1:1 y vamos a ver quién es el Aleph Tav. Gloria al Señor. Dice, en el principio, en el principio, ¿verdad? Elohim es poderoso, gloria al Señor. Esta partícula etzi, que justamente es en el principio, Bara Elohim Aleph Ta Hasamain, Aleph Ta. Podemos encontrar esta etzi como esta partícula etzi como el Aleph Ta. En el principio ya estaba el Aleph Ta. Lo que me está hablando, a ver si me explico, ¿sí? Porque en el libro de Apocalipsis diciendo, yo soy el Aleph Tav, vamos a leer conforme hebreo, ¿verdad? Yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin, dice el Señor. Entonces, en Génesis, que es el principio de la Biblia, me está diciendo, Bereshit bara Elohim et Hashamain. Entonces me está diciendo, en el principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Entonces, en el principio estaba, ¿sí?, el Aleph Tav. Juan 3 y 4, ¿sí? O del 1 al 4. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de las que ha sido hecha fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, aquí podemos ver una vez más, ¿sí? En el principio, ¿sí? Bereshit, lo mismo que está hablando Génesis, en el principio, Juan dice, en el principio, ¿sí? Era el verbo y el verbo era con Dios, ¿sí? Era el verbo, era Dios y era la palabra con Dios. En Juan 1:10 dice así,
Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, ¿sí? La palabra creó todo el mundo, ¿sí? Entonces, podríamos ver ahí cuando leímos en Génesis, en el principio creó Elohim, ¿sí? Bereshit bara, ¿sí? Este bara, creó, no es el mismo crear que nosotros podemos entender, bueno, creo algo, ¿sí? Hago algo, no. El crear de Dios es más profundo, ¿sí? E inalcanzable para el ser humano, es divino, ¿sí? Colosenses 1, vamos a leer Colosenses 1. En Colosenses 1, 15 y 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. Todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Todo fue creado por Él, por el Padre, ¿sí? Por la palabra, y todo fue creado para Él, ¿sí? Porque todo lo que Él creó para que le diera alabanza y gloria a Él. Entonces todo fue creado por Él y para Él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ya te explicaba justamente que aquí, sí, el alfa y la omega es justamente el Señor, pero el Señor no es griego, el Señor es hebreo, el Señor es judío, el Señor es de la casa de Israel, de la tribu de David, el león de la tribu de Judá, sí, entonces él es el Aleph Tav. Entonces cuando nosotros escudriñamos las demás escrituras, lo podemos encontrar a él, a este Aleph Tav, en muchos versículos bíblicos. Vamos a ver lo que dice en Zacarías 12:10, también lo encontramos ahí, sí, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí podemos encontrar también esta partícula et, que es Aleph Tav. Oiga lo que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿sí? Vejibitú, ¿sí? Vejibitú elai et, ahí justamente a mí, ¿sí? El Aleph Tav. Gasher Dakaru, ¿sí? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí encontramos nuevamente esa partícula en lo que tiene que ver con el idioma hebreo, ¿sí? Esa partícula et, ¿sí? Que significa justamente, que no tiene traducción al español, y que significa Aleph Tav, que también la encontramos en Apocalipsis 1:7. Y también la podemos encontrar, ¿sí? En Isaías 53:6 podemos ver también que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él, ¿sí?, el pecado de todos nosotros. Ahí podemos ver también que justamente en esta parte que dice, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, ahí encontramos, ¿sí? Veyahué dejí mafeguía, ¿sí? Boet Ayon Kulanó, ¿sí? Ahí podemos encontrar también esta partícula et, que dice el Aleph Tav, ¿sí? En otras palabras, mas Yahweh cargó en el Aleph Tav, ¿sí?, el pecado de todos nosotros, en él, ¿sí? ¿Quién es él? Yahshua, ¿sí? Yahweh. En el principio era el verbo, y el verbo era con él. Toda la palabra del Señor tiene conexión maravillosa. Gloria. Padre eterno te bendiga, y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.